A lo largo de un día de esta rara nueva normalidad, nos cruzamos con decenas de personas. Contactos en principio limitados porque aún muy limitados son nuestros movimientos y por la distancia social que debemos observar, aunque no siempre la cumplamos. Es el marco diseñado para mantener en valores mínimos la propagación del virus y entrar en una nueva fase de prevención. Hola, buenos días. Soy Luisa, una enfermera de las del Centro de Salud del Llano. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues mira, me volvió a subir la fiebre. Ay, madre, vaya, hombre. Al otro lado del teléfono responde la llamada uno de los últimos positivos asturianos por COVID-19. Pues ayer a las 9 de la noche tenía 38. Presenta síntomas leves y no ha requerido hospitalización. Sí. El seguimiento de la enfermedad se ¿Y hace qué desde el tomó? centro de salud. ¿Tomó medicación? ¿Tomó el paracetamol? Y le primeras 24 horas contacta al médico para valoración. Entonces el médico hace la primera valoración y luego a las 24 horas continuamos nosotros, preguntamos qué tal está, cómo siguen los síntomas. Sí tiene consulta, luego el médico le llama, ¿vale? Ahora mismo empezamos una fase distinta. Anteriormente, cuando una persona llamaba, tenía síntomas y considerábamos que debía ser atendida, estaba todo vehiculizado por el SAMU. Ahora mismo estamos en el montaje de una vía distinta, automatizada. Que va a ser, por supuesto, sospecha de caso, pedir la PCR antes de 24 horas y luego estudiar los contactos. Ya sabe que tiene que guardar un poco cuarentena. A esta llamada al paciente seguirá otra, efectuada desde el domicilio de alguno de los miembros del equipo de vigilancia de contactos estrechos, equipo que está operativo y teletrabajando desde principios de esta semana. La identificación de los contactos estrechos la hace el caso. Es aquella persona que ya ha tenido contacto con un caso confirmado, pues porque le haya estado haciendo cuidados, por ejemplo, pues véase un familiar que haya estado cuidando de un caso confirmado, por ejemplo, ¿no? O aquella persona que haya establecido un contacto con esta otra persona durante 2 días antes del inicio de los síntomas del caso y haya estado pues, a una distancia inferior a la que se recomienda por la autoridad sanitaria, esa distancia que siempre hablamos de 2 metros, y durante un tiempo superior a 15 minutos. Los identificados como contactos estrechos tendrán que seguir cuarentena. El protocolo no contempla que se les realicen pruebas PCR si no desarrollan síntomas. La alternativa a 14 días de confinamiento sería una prueba PCR. ¿No se ha valorado esa opción? No, es por lo que te digo, ¿no? Realmente esas pruebas están dirigidas a personas con sintomatología. Entonces, los contactos estrechos son personas sanas. A priori son personas sanas que han tenido un contacto de riesgo con un caso confirmado COVID, pero eso no quiere decir que tengan que desarrollar la enfermedad. Y por haber tenido ese contacto de riesgo también se convierten en un riesgo de contagio para otras personas. Por eso se les encomienda cuarentena domiciliaria. Asturias vivió esta semana su primer día en 2 meses sin confirmación de nuevos casos. En los 7 días previos al cierre de este reportaje, los laboratorios confirmaron 23. Cada uno, se estima, puede tener entre 2 y 4 contactos estrechos, potenciales contagiadores que se quedan así sin posibilidad de serlo. Se registran todas las actividades de seguimiento, desde el principio hasta el final del periodo de seguimiento, que coincide con su periodo final de cuarentena, y en definitiva a diario podemos establecer una foto de la situación de la pandemia en la comunidad autónoma, ya no solamente de los casos, sino ahora también incorporamos a todos los contactos estrechos. Este protocolo de trabajo se mantendrá en las próximas fases, pero la lucha contra el coronavirus se presenta más larga
Y a medio plazo España contará con una aplicación de rastreo de contactos, una herramienta que simplificará el proceso si alguna vez se llega a utilizar. Por ejemplo, en este caso, que tú y yo no nos conocemos de nada, ¿qué pasaría si yo mañana diese positivo en el coronavirus? Pues a ti, si ambos tenemos esta aplicación, lo que pasaría es que te llegaría un mensaje informándote de que has estado a una distancia relativamente pequeña durante un intervalo de tiempo extenso, junto a alguien que sí que ha dado positivo en el coronavirus. Por tanto, lo que podrías hacer sería, pues lógicamente, hacerte un test para comprobar si realmente has sido infectada y en ese caso ponerte en una cuarentena, como decíamos, selectiva. Las aplicaciones basadas en Bluetooth realmente no te geolocalizan. Por ejemplo, yo en este momento no podría saber si yo estoy en Gijón a través del Bluetooth, ¿vale? Lo que sí podría saber es que si tú, por ejemplo, pasas cerca de mí, podría saber que ambos dispositivos han estado en contacto. Como comentaba, esta información se almacena a nivel privado en el dispositivo de cada usuario. Supongo que en las apps vendrá estipulado el tiempo necesario, ¿no? Sí, eso es un dato que normalmente viene determinado por las autoridades sanitarias, que determinan un tiempo de exposición y una cierta distancia a la hora de determinar cuándo realmente una persona está en riesgo por haber estado en la proximidad de un posible infectado. Está claro que la tecnología no llega a todos los sitios porque si ambos llevamos mascarilla, quizás se reducen las posibilidades, ¿no?, de contagio. Exacto, es otra de las cosas que, por ejemplo, no puede tener en cuenta estas aplicaciones. Si yo tengo ciertas medidas de protección, por ejemplo, mascarillas, es más difícil que tú seas contagiado y, sin embargo, la aplicación sí que te recomendaría hacer un test porque, lógicamente, eso aún no lo puede detectar. Otro de los puntos débiles, como bien comentas, es que si esto al final no es usado por un número significativo de la población, al final es poco representativo y no serviría para efectivamente hacer ese freno efectivo con las cuarentenas selectivas. Todo esto, si al final no va con el apoyo del suficiente número de test por detrás, pues al final se queda un poco corto. Por ejemplo, Singapur está utilizando este tipo de aplicaciones, es una de los países en los que más se ha acotado la transmisión del coronavirus, y por ejemplo Corea, que es otro de los ejemplos, pues también está utilizando una aplicación similar, aunque basada en este caso en GPS, para comprobar que toda la población o la población que tiene que estar en cuarentena efectivamente lo está. Otro punto negativo podría ser que este tipo de información no se utilice solamente para los fines de, digamos, de frenar el avance del coronavirus, sino que también se puede utilizar para otro tipo de fines, digamos, no tan sociales y no tan aceptados.